Si quieres saber cómo eliminar tu miedo a hablar en público y poder dar charlas, exposiciones o conferencias a quien sea, donde sea, sin tener ese miedo, quédate hasta el final que te lo enseño. Bienvenido al laboratorio de Richie con Ricardo Barrientos, el lugar donde vas a aprender, entender y resolver conceptos para tu vida personal y profesional. Si te gustan los videos, suscríbete y bienvenido. Buenos días, chicos y chicas, queridos yokayas y millitas, bienvenidos al laboratorio de Richie. Bueno, pues empecemos con el primer punto, y lo primero que tienes que entender es que el miedo es una emoción primaria. Y como toda emoción primaria, nos sirve para alertarnos de algo. Y en este caso, ¿de qué nos alerta el miedo? ¿Qué nos avisa? ¿Qué nos enseña? Bueno, pues el miedo es el encargado de avisarnos de qué cosa en nuestro entorno podría poner en peligro nuestra vida. El miedo era fundamental para sobrevivir. Y seguramente tú te estás preguntando por qué me da miedo hablar en público si eso no pone en peligro mi vida. Lo que nos lleva al punto número 2. ¿Por qué hablar en público nos da miedo si supuestamente no nos lleva a una muerte? Bueno, pues esto es bastante fácil de explicar y se divide en dos partes. La primera es que socialmente, en la antigüedad, cuando dabas tu opinión y la expresabas, si a la persona con autoridad y poder en ese tiempo no le gustaba tu opinión, morirías. Simplemente te mataban porque tu opinión o iba en contra del rey, o iba en contra de lo que predicaba la religión, o simplemente a la figura de autoridad, como dije, no le gustaba y estabas muerto. Y el segundo factor es entender que al hablar en público, tú te expones frente a todos, y eso te vuelve vulnerable, y hace que tus errores, la gente los note. Y todo lo que tú digas, si a la gente, al público, no le gusta, te pueden sacar de la tribu, te pueden ralear del grupo. Tú tienes la sensación de que el grupo te va a hacer a un lado. Y eso te lleva a una muerte física. Porque tú por tu cuenta, al ser seres sociales, no podemos sobrevivir nosotros solos. Es muy difícil que lo logremos instintivamente. Estamos programados para estar en grupo. Un rechazo por parte de la tribu significaba muerte, significaba yo solo contra el mundo, y yo solo no me puedo proteger contra el mundo. Necesitamos ser parte de la tribu. Entonces es por eso, porque tú crees que si cometes un error, la tribu te va a ralear y tú solo vas a morir. Es por eso que, por esos dos factores, que tú llegas a sentir tanto miedo de hablar en público. Por el miedo de ser juzgado y que bien la figura de autoridad te mate, o bien que el grupo y la tribu te aísle y tú estés totalmente vulnerable a los peligros externos. Los errores. Cuando estamos al frente por las razones que ya expliqué, creemos que vamos a ser juzgados y que por más pequeño que sea el error que cometamos, vamos a ser raleados, vamos a ser excluidos, vamos a tener una muerte social. Entonces, para eso hay que entender que los errores tienen dos factores que debemos comprenderlos para poderlos manejar. El primer factor es que nosotros maximizamos los errores, y esto se da por una distorsión cognitiva. La distorsión es el filtraje, así se llama, y es cuando de un abanico de acciones positivas nosotros nos enfocamos simplemente en el único factor negativo, en la única respuesta, acción que fue negativa de todo ese abanico de respuestas. Entonces, nosotros como expositores, como tenemos ese miedo, que nuestros errores, por más pequeños que sean maximizados por la gente. Pero, ojo aquí, este filtraje, esta distorsión cognitiva es solo aplicada por nosotros, por quien expone. ¿Por qué? Porque creemos que este error, que nosotros sabemos que es un error, ellos lo van a notar. Y por lo tanto se da la muerte social. Y por eso le tenemos pánico. Y aquí va la solución. Que la gente no lo nota. Porque la gente está sumamente acostumbrada a los pequeños errores de la gente. A los pequeños errores de los expositores. La gente no lo va a notar. Pero aquí viene el secreto. La gente no lo va a notar. Porque están acostumbrados a que los oradores, expositores, tengan y cometan errores. Errores pequeños. Es totalmente normal. Y el segundo factor es que hay errores mucho más grandes
que llegan a hacer que el auditorio entero se ría de nosotros, que todo el público se ría. Y eso también tiene un punto clave. Cuando la gente se ríe, nos lo tomamos personal y sentimos que nos están atacando, porque no somos merecedores, no somos lo suficientemente capos como para hacer el trabajo bien. Sentimos que lo estamos haciendo mal. Sin embargo, hay que racionalizarlo y entender que la gente se ríe por la situación que se dio, y no por ti, no porque tú eres un estúpido, sino porque la situación en la que estuviste involucrado provocó que la gente se ría. Quiero que esto lo tengas muy claro. Ponte que estás caminando y estás caminando al escenario y te caes. La gente se va a matar de risa, pero no se matan de risa por ti, se matan de risa por la situación. Ponte en el lugar del espectador. Estás viendo una presentación entre el orador, el expositor, el speaker, se cae, se tropieza, a ti te va a matar de risa, pero no te mata de risa él, sino la situación. Y esto nos lleva al punto número 4. ¿Cómo gestiono los errores? ¿Cómo gestiono los errores entonces? ¿Cómo gestiono los errores? Como ya vimos, hay dos tipos de errores. Los errores simples, sencillos, que suceden en el día a día, que cuando tú estás exponiéndote te lenteas al hablar, o estás dando una presentación y usas mal una palabra, la empiezas a conjugar mal, de una manera incorrecta, o usas un verbo en vez de un sustantivo. Ese tipo de cosas, ese tipo de errores son totalmente normales al momento de exponer, de dar una conferencia, una charla, en fin. Hasta los oradores más capaces llegan a cometer estos errores. Obviamente en sus casos serán 1 o 2, pero en el caso de la mayoría de gente que se pone enfrente de un auditorio, comete errores. Errores de este tipo: no conjugar bien una palabra, sustituir un verbo por un sustantivo o al revés, o trabarse al hablar, pero son cosas superficiales. Y esos errores la gente los toma por normales, porque al estar en tantas, pero tantas presentaciones en el día a día, literalmente hablamos todos los días. Ponte que una charla, una exposición no es simplemente frente a 100 personas, también es 1 a 1 con tu pareja, con tu amigo. Y siempre cometemos errores de este tipo. Por lo tanto, cuando tú cometes estos errores, ya vimos que nosotros tenemos este filtraje, esta distorsión cognitiva de tomar ese errorcito y maximizarlo, centrarnos solo en ese. Tenemos que entender que como la gente, toda la gente que nos está escuchando, no lo toma en cuenta. Por lo tanto, simplemente lo tenemos que dejar pasar, como el error de ahorita, ¿no? Ni siquiera lo notaste. Entonces, si tú estás nervioso por equivocarte de esas onceras, esos pequeños detalles, ponte a pensar, racionalízalo y toma en cuenta que la gente está expuesta a miles y miles de charlas y que cada una de las personas comete errores. Ese tipo de errores son sumamente frecuentes y no afectan de gran manera. Por lo tanto, ese tipo de errores pequeños, déjalos pasar. Y el otro tipo de error son los errores más grandes, los que ya vimos que causan risa, que causan burla, que tú estás caminando y te tropiezas, que estás dando una exposición online y tu mamá te llama a comer, que estás dando una presentación y la diapositiva de atrás no funciona con el controlcito. Todo ese tipo de situaciones, una de dos: o causa risa, que ya vimos que eso es normal y se produce por la situación, ojo, acuérdate, se produce por la situación. O 2, causa una cierta incomodidad, una cierta tensión, ¿no? Y ahí tú tienes que ser sumamente capaz de racionalizarlo y entender que es por la situación y no es por ti. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer, en cualquiera de los dos casos, es salir de ahí con una risa o un pequeño comentario gracioso, una pequeña broma, un pequeño chiste. No tienes que ser el gran comediante, pero con un pequeño comentario gracioso vas a salir de esa situación incómoda. O en el caso de que se estén riendo y se estén carcajeando
por lo que sea que hayas hecho en el escenario, un error que se note a grandes rasgos, tú le sigues la corriente. Y te pones a reír con ellos y jajaja, jejeje, es muy gracioso. Y simplemente continúas con tu exposición. ¿Lo cachas? Errores pequeños la gente no los nota. Errores grandes o producen incomodidad o producen risa. En cualquiera de los dos casos, los solucionas con un comentario gracioso, una pequeña risa, hasta una carcajada y ya, continúas tu exposición. Muy bien. Y te digo, cometer errores es sumamente normal y ya has visto cómo gestionarlos. Cometer errores no va a llevarte a una muerte física. Por lo tanto, a través de todo esto, no tienes que preocuparte por eso. Y eso nunca va a pasar. Y tampoco te va a llevar a una muerte social, porque ya hemos visto cómo gestionar los errores. Sin embargo, hay una situación en la que sí tienes que tener cuidado al momento de exponer. Y esta situación me atrevería a decir que es el 0.1% de las veces que vas a hablar ante el público. Pero esto depende de qué tan consciente seas. Y es cuando tú atacas o a las ideologías o a las personas que te escuchan. ¿Va? Y esto se aplica a cualquier tema. Obviamente en temas polémicos es mucho más fuerte. No es lo mismo pararte frente a un auditorio y decir, estos son mis argumentos que yo tengo para refutar la existencia de Dios, que pararte frente al auditorio y decir, ustedes no deberían creer en Dios, porque Dios no existe, no deberían creer en eso. En ese momento estás atacando a la ideología y a la persona que te escucha. Y en ese momento te ganas un hate y alguien a quien no le vas a agradar. Y en ese subgrupo social sí vas a ser raleado. ¿Lo entiendes? No es lo mismo pararte frente a un auditorio y decir, bueno, pues este partido político tiene estas propuestas y por eso considero que deberíamos votar por él. Que pararte frente al auditorio y decir, miren, su partido político no sabe nada, son unos ignorantes y pasa esto, esto y esto. Y los atacas a ellos o a sus creencias o a sus ideologías. Es en esa única situación en la que tienes que tener cuidado. Y lo que nos lleva al último punto, y uno de los más importantes, el dominio de la situación. Ok, y el último punto, para salir empoderado a dar tu charla, se resume en tener el dominio de la situación. Y eso se divide en dos partes. El primero, tener una práctica y un dominio sobre tu tema, sobre el tema que tú vas a hablar y que vas a exponer. No les recomiendo que memoricen todo su discurso, toda su charla, para nada. Pero sí que tomen los puntos clave, los subtítulos, digámoslo, y que eso sí se memoricen. Se memoricen el esquema que maneja su charla. Y de esta forma van pasando de un punto a otro, ¿sí? Y el tema lo tienen que saber. No de memoria, pero sí tienen que saber bastante del tema. Así, si en algún momento se llegan a equivocar, podrán salir como si nada y podrán improvisar tranquilamente. Y la segunda parte del dominio de la situación es situarte como el alfa y como el líder de la exposición. Entender que tú eres el que está mandando el mensaje, ¿sí? Que tú eres el que está transmitiendo lo que sea de lo que estés hablando. Tú eres el que está mandando el mensaje y por lo tanto tú eres el alfa que les estás enviando este mensaje. Bueno, pues, y como ya hemos visto a lo largo del video, es de esta forma en la que puedes racionalizar tu miedo a hablar en público y darte cuenta que en realidad no estás en peligro. No estás en peligro de muerte ni de muerte social, no te van a ralear, no va a pasar nada si cometes un error, ya te enseñé a gestionarlos. Pero quiero dejarles un ejercicio que les va a ayudar a realmente vencer este miedo en la parte práctica, ¿sí? Y es bastante sencillo. Quiero que pienses en un tema que te guste mucho. Digamos, el reggaetón. Ok, te gusta Maluma. Y ahorita mismo, acabando este video, quiero que vayas donde alguien de tu familia, seguramente estás en tu casa viendo esto, o con la persona más cercana, y le digas, mamá, papá, hermano, no sé, te cuento que Maluma ha sacado un nuevo tema y me encanta.
no sé, y le comentas algo del tema que te gusta. Al día siguiente, o sea, mañana, vas donde un amigo, o le escribes por mensaje, o le envías un audio, o le llamas, y le dices, mira Juan, te cuento que ayer Maluma sacó un nuevo tema que me está encantando, y bueno, no sé, le comentas algo de eso. ¿Perfecto? Ok. Aquí es donde se pone un poco más interesante. El tercer día, o sea, hoy, mañana, el siguiente día, pasado mañana, vas a grabar una historia que sea sencilla, ¿no? Bueno, gente, ¿qué tal? Les cuento que el otro día acabo de escuchar un disco de Maluma, su nueva canción, y me encantó. Realmente se las recomiendo, vayan a escucharla. Sí, a lo tipo influencer lo vas a hacer, porque eso te va a poner vulnerable frente a todos. Y ahí, al hacerlo, te vas a dar cuenta que realmente no pasa nada. Nada. Vas a perder ese miedo. Estas tres cosas las tienes que hacer los días que vienen, ¿bien? Y ya el siguiente punto es que la siguiente vez que tengas que hacer una exposición, que tengas que presentar algo, o que alguien en tu círculo, en tu grupo social, en tu familia, en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, tenga que hablar en público, te vas a ofrecer tú de voluntario para hablar en público y dar esa charla o dar ese mensaje. Eso va a hacer que rompas ese miedo y que te des cuenta que no pasa nada. Por el contrario, pasan cosas muy buenas. Y si te interesa ese tema, voy a hacer un video sobre oratoria publicitaria, que es una locura. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Esto ha sido todo, soy Ricardo Barrientos y este es el laboratorio de Richie, mi laboratorio. Si te gustó, suscríbete y pásale este video a alguien que crees que necesite aprender a hablar en público, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana y hasta luego.